tardes a todos. Vamos a empezar la temática de hoy, que en definitiva vendría a ser una continuación, en parte, de lo que vimos ayer en el apartado de las noticias de actualidad en relación con la profecía. Pero esta vez no son muchas noticias diversas. Bueno, en verdad sí que lo son, pero todas tienen un centro común. Y hoy vamos a tratar precisamente de ese centro común, ese denominador común para todo el resto de noticias. Laudato si, la trampa perfecta. Si veis esta imagen de la izquierda, es precisamente la nueva encíclica que ha sacado hace poco a la luz el Papa Francisco, el cual tenéis a la derecha en las imágenes. Lo que vamos a ver hoy es un resumen bastante rápido, concentradísimo, de qué implicaciones tendrá esta encíclica, cuál es su contenido y cómo esto puede llegar a afectarnos también a nosotros. Antes de publicarse la encíclica, vamos a ver un pequeño repaso a una serie de noticias que acontecieron antes de que el Papa, en un día 18, ya sabéis, 18 es otra forma de decir 666, hiciese pública esta encíclica. Primero de todo, ¿sabéis en qué se basa esta encíclica del Papa? Esta encíclica del Papa está versada básicamente sobre el medio ambiente y el cambio climático, con lo cual va a pedir a todo el mundo, que se sirva bajo un mismo rasero, bajo una misma ley. ¿Cuánto tiempo hace que oís hablar de medio ambiente y cambio climático? Seguro que los más jóvenes habéis crecido ya oyendo estas palabras de pequeños, ¿verdad? Pero nosotros no, los que ya tenemos alguna edad, no. Esto ha sido a raíz de los años 80 aproximadamente, en los cuales se hizo cada vez más incidencia sobre cuestiones medioambientales. Vimos grupos como Greenpeace, os suena, ¿verdad? Defensora de los derechos del medio ambiente en general. Bueno, hoy veremos algo sobre esto y veremos quién está detrás también de Greenpeace. Pero si os dais cuenta, desde hace unos años, cada vez se ha ido acentuando la cantidad de noticias, de comentarios, de informes que se han dado respecto al medio ambiente en la Tierra y el cambio climático. Y cómo a raíz de esto está habiendo una transformación en la Tierra que nos está llevando a la hecatombe. Pues bien, precisamente ahora es el momento de intentar revertir eso, según el Papa. Y no solo según el Papa. Hoy estad atentos a lo que vais a ver, porque seguro que no lo olvidaréis jamás. Sobre todo de aquí pocos años, cuando tengáis que sufrir el contenido de esta encíclica. Un asesor de Abbott acusa a la ONU de usar el cambio climático para imponer un mandato autoritario mundial. Estamos hablando de Australia. Este señor no es un cualquiera, un asesor político. Estaba diciendo precisamente que todo lo que se está lanzando a la luz pública sobre el cambio climático es para conseguir un mandato autoritario mundial por parte de alguien. Evidentemente, estas palabras enseguida fueron atacadas por el resto de personas de su entorno, porque esto no convenía decirse. Esto sonaba conspiranoico. ¿Pero es cierto lo que dice este señor? Hoy lo veremos. El hombre no es el dueño de la creación, sino su administrador. ¿Y esto quién lo dice? Un arzobispo, Silvano Tomasi, un representante permanente de la Santa Sede ante la ONU. Y mirad que llega a expresar también en este artículo que aquí aparece. El pontífice nunca ha ocultado su enorme preocupación ante el que considera uno de los más grandes desafíos de la humanidad, la custodia de la creación. El propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, habló recientemente con Francisco sobre su esperada encíclica dedicada a la ecología. Para el dirigente de Naciones Unidas, este documento transmitirá al mundo que proteger nuestro medio ambiente es un imperativo moral urgente y un deber sagrado
para toda la gente con fe y conciencia. Un deber sagrado. Imperativo moral urgente. Lo está diciendo el dirigente de Naciones Unidas en la actualidad. ¿Sabéis qué implica esto? Que evidentemente hay que tomar cartas en el asunto y, cómo no, apoyar lo que dice el Papa. ¿Sabíais que es precisamente el Papa que se llama Francisco, que se puso el nombre por alguien anterior a él, por Francisco de Asís? ¿Sabéis? Ese señor de la Edad Media en el cual se hablaba, que era tan bondadoso, que hablaba con los animales, y los animales, pues claro, deberían contestar. ¿Sí? Que hizo grandes cosas, benefactor de los pobres. Pues el Papa adoptó ese nombre. ¿Sabéis que cuando los papas adoptan ese nombre, automáticamente están haciendo referencia a que su labor va a ser una función igual que el del Señor al cual adoptaron su nombre? Es como la invocación del espíritu de Francisco de Asís sobre él. ¿Entendéis? No se ponen los nombres porque sí. Con los nombres ya estaban dando un mensaje de qué haría este actual Papa, el señor Bergoglio. Pues precisamente, tomando el nombre de Francisco de Asís, ha cogido parte de un escrito de Francisco de Asís, una canción en concreto llamada Laudato Si. Y precisamente gracias a recoger esa unión de Francisco de Asís con el medio ambiente, con los animales, con la naturaleza en general, con los pobres, el Papa liga todos estos mismos conceptos y los incluye dentro de esta encíclica, la cual solo veremos una pequeña parte, pero nos va a dejar indiferentes. El Papa Francisco exige responsabilidad ante el destrozo del planeta. Y así fue. Mirad qué argumentos se dan. Mañana, como saben, será publicada la encíclica sobre la protección de la casa común, que es la creación. Y esta casa, nuestra, se está destrozando. Por lo tanto, el mío es un llamamiento a la responsabilidad, dijo el Papa Francisco, subrayando que el deterioro medioambiental afecta en primer lugar a los más pobres. ¿Os dais cuenta? San Francisco de Asís, ¿a quién se dirigía? A los pobres. Medio ambiente, pobres. Pues mirad, ahora vamos ya a entrar en lo más destacado de esta encíclica. He tenido que suprimir muchísimas partes porque el tiempo del cual disponíamos hoy no era suficiente. Pensad que esta temática la he desarrollado ya en 4 temas y habrá uno o 2 más. Y os lo he condensado tanto como he podido. Esta es la portada. Aquí tenéis a la representación de Francisco de Asís bendiciendo a los animales, y precisamente alguien me hizo una constatación al respecto en cuanto a esta ilustración. Ya veis que precisamente el animal que tiene delante es el pavo real, y el pavo real, para los conocimientos orientales, es una divinidad importantísima, Pues bien, entramos de lleno en la carta encíclica Laudato Si, que ya veis, del Santo Padre Francisco, sobre el cuidado de la casa común. Cuando hablan del cuidado de la casa común se está refiriendo al planeta Tierra, que es la casa de todos, ¿no? Mirad qué punto aparece aquí. Ya veis que entro directamente en el 31. Una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los alimentos y de distintos productos que dependen de su uso. Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua dentro de pocas décadas si no se actúa con urgencia. Los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de personas, pero es previsible que el control del agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflictos de este siglo. ¿Creéis que lo que está anunciando el Papa es una tontería solemne? No. Está hablando de una realidad. Grandes corporaciones se están quedando con las fuentes donde emanan el agua y pasan a manos privadas, y el agua, evidentemente, cuando pasa a manos privadas se vende, y si se vende es que ya no es nada gratis.
y cada vez hay más escasez de agua. Esto va a tener implicaciones, como él dice, de millones de personas. Pero no es lo único. Mirad qué nos dice aquí. Llegamos avanzando más en esta encíclica y de repente aparece esto en medio de toda la encíclica. La tradición bíblica establece claramente que esta rehabilitación implica el redescubrimiento y el respeto de los ritmos inscritos en la naturaleza por la mano del Creador. ¿Ritmos impuestos? ¿A qué se estará refiriendo? Vamos a verlo. Esto se muestra, por ejemplo, en la ley del sábado. Anda, mira, el Papa hablando del sábado. El séptimo día, Dios descansó de todas sus obras. Dios ordenó a Israel que cada séptimo día debía celebrarse como un día de descanso, un Shabbat. Y cita Génesis 2, del 2 al 3, en la creación, y Éxodo 16, 23 y 20, 10, que ya sabemos que después nos vamos a los mandamientos. Por otra parte, también se instauró un año sabático para Israel y su tierra cada 7 años, cita Levítico 25, durante el cual se daba un completo descanso a la tierra. No se sembraba y solo se cosechaba lo indispensable para subsistir y brindar hospitalidad. Finalmente, pasadas 7 semanas de años, es decir, 49 años, se celebraba el jubileo, año de perdón universal y de liberación para todos los habitantes. Es curioso, está citando los mismos textos bíblicos que utilizamos para saber el año del retorno de Cristo. Es curioso, ¿eh? El desarrollo de esta legislación trató de asegurar el equilibrio y la equidad de las relaciones del ser humano con los demás y con la tierra donde vivía y trabajaba. Por tanto, está hablando que el sábado era esencial para regular todo el sistema mundial. Esos ritmos. Pero puede ser que el Papa esté hablando del sábado. Sí, lo está hablando, ¿eh? Pero nos llevaremos una sorpresa después. Atención a este apartado que contiene esta encíclica. El Catecismo explica que Dios quiso crear un mundo en camino hacia su perfección última y que esto implica la presencia de la imperfección y del mal físico. ¿Esto es verdad? Yo cuando leo el Génesis, el momento de la creación dice, pasa un día y ¿qué vio Dios? ¿Que era malo o era bueno lo que había creado? Era bueno, no había imperfección ninguna. Y cuando ha terminado la creación, ¿qué hace? Dice, ¿vaya asco de creación hecho? ¿No? ¿Os dais cuenta qué está diciendo el Papa? Claro, que Dios hizo una chapuza. ¿Sí? Y esto sí que es un sacrilegio de cuidado. Pero al decir esto, automáticamente implica algo, y es el concepto de la evolución. Porque para que haya evolución, según la teoría de la evolución, debe haber muerte. No se evoluciona, no hay transformaciones si no ha habido muertes previas. ¿Y cómo podían haber muertes previas si aún no había entrado el pecado en la tierra? ¿Entendéis? Nos están colando un gol, ¿eh? Están apoyando la teoría de la evolución. Y los católicos se lo tragan. Vaya que se lo tragan. Mirad también qué conceptos llega a decir. Todo está relacionado. Y todos los seres humanos estamos juntos, como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño. Mirad qué palabras utiliza. Al hermano sol, a la hermana luna, al hermano río y a la madre tierra. ¿Os suenan de algo estos conceptos? Bueno, si esto lo dijera un indio nativo de cuando llegaron los ingleses, alemanes y demás a conquistar este país, lo entenderías, porque eran los conceptos espiritualistas, panteístas. Pero lo está diciendo el propio Papa. Y además, cuando utiliza estas palabras, ¿sabéis de dónde las extrae? De San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, ese tan gran benefactor que nos pintan de la humanidad, estaba enseñando conceptos espiritistas, totalmente.
¿Nosotros podemos llamar a nuestra tierra madre? No. Esto es un concepto que también viene del mundo oriental. ¿No habéis oído hablar la gente del mundo New Age, de la nueva era? Dicen prácticamente lo mismo. La interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común. Mirad cómo poco a poco nos va haciendo un embudo, nos va llevando a todos bajo un mismo panorama, todos participamos de lo mismo, por tanto solo estamos en un mundo, por tanto todo debe ser un proyecto común. Y ese proyecto común debe apoyar lo que el Papa dirá en esta encíclica. De lo contrario, nosotros no estaremos participando de un proyecto común. Y si no vas con lo común, ¿qué vas a ser? ¿De qué vas a ser tildado? ¿Vas a ser bien considerado? Urgen acuerdos internacionales que se cumplan, dada la fragilidad de las instancias locales para intervenir de modo eficaz. Las relaciones entre Estados deben resguardar la soberanía de cada uno, pero también establecer caminos consensuados para evitar catástrofes locales, etcétera, etcétera. ¿Os dais cuenta que nos está diciendo? Hace falta que haya acuerdos internacionales. Todo el mundo debe andar en la misma sintonía. Y por supuesto, nada de que unos vayan por aquí y otros por allá. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Mirad qué aparece ahora aquí. Como afirmaba Benedicto XVI, el anterior Papa, que ahora es emérito, en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia para gobernar la economía mundial, mirad, ahora nos está hablando de economía, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios. Urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor, San Juan XXIII, el Papa del Concilio Vaticano II, el Papa que abrió las puertas al ecumenismo, la trampa perfecta de Roma. Todos estos papas han estado trabajando por lo mismo, todos. Conseguir una autoridad política mundial. ¿Os suena algo esto en la profecía bíblica? ¿Sois adventistas? Esta profecía os la debéis conocer totalmente a la perfección. Y resulta que cuando Elena White escribía también los comentarios sobre esa profecía bíblica, muchos decían, está loca, esta mujer se inventa las cosas. ¿Sí? Y ahora estamos viendo, después de 100 y pico de años, que estamos presenciando cómo el papado va de lleno a conseguir este objetivo. ¿Y a través de qué? ¿Nos lo esperábamos que sería a través del medio ambiente? Qué bien trabaja Satanás, hermanos. Qué bien trabaja. En el punto 207 aparece la Carta de la Tierra. ¿Habíais oído hablar de esto? Nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a comenzar de nuevo, pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible. La Carta de la Tierra. Se hace años y años que se estaba trabajando en esto. Conseguir una Carta de la Tierra era como decir una constitución para todo el mundo, una declaración de intenciones para todo el mundo, para la Tierra en general, en la cual todo el mundo debería estar de acuerdo sí o sí, sin alternativa. Pero mirad que vuelve a aparecer ahora aquí. Punto 236. En la Eucaristía, ¿sabéis qué es, no, la Eucaristía? Cuando van a hacer misa, ¿qué hacen en la misa? Reparten hostias. ¿Sí? En la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación. La gracia que tiende a manifestarse de modo sensible logra una expresión asombrosa cuando Dios mismo, hecho hombre, llega a hacerse comer por su criatura.
¿Cómo? Mirad qué diferencia cuando vosotros hacéis la Santa Cena, el rito de lavarse los pies y luego tomar el pan sin levadura y el vino sin alcohol. ¿Nosotros qué decimos? ¿Qué es? Es en memoria, en representación, la simbología del cuerpo y la sangre de Cristo que es sacrificado por nosotros y nosotros participamos de él. Pero ellos no dicen esto, ellos hablan de la transubstanciación, que verdaderamente esa hostia y ese vino se convierten en la sangre y la carne de Jesús literalmente, con lo cual cada vez que se hace misa es como sacrificar de nuevo a Cristo, cuando el apóstol Pablo nos dice que con una vez bastó, su sacrificio era completo. ¿Por qué habría que repetir eso? Cuando además la hostia es redonda, ¿y sabéis por qué es redonda? Por capricho, porque así rueda mejor. Es el símbolo solar. La hostia sale de los cultos babilónicos, del paganismo más absoluto, de la adoración a Lucifer, a Satanás. Pero bien, ¿cuántos católicos saben eso? Qué lástima. Y resulta que ellos dicen que se hace comer por sus criaturas y por tanto beber su sangre. ¿Sabéis qué implica esto? Canibalismo y vampirismo. Claro, no hay otra, ¿eh? Pues bien, aquí nos empieza a hablar sobre la Eucaristía en general. Y todo esto va vinculado hacia la unificación con el Creador mismo. Por tanto, mirad qué serie de conceptos van englobando, que nos van llevando sin darnos cuenta a lo mismo. ¿Y cómo termina esto? Muy fácil. Punto 237. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. ¿No nos hablaba del sábado hace un rato? ¿Por qué ahora de repente dice el domingo? ¿Con qué autoridad han cambiado el sábado al domingo? Ese día, así como el sábado judío, atención a la explicación que dan, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día, interesante, de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo e innecesario, olvidando que así se quita la obra que se realiza lo más importante, su sentido. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita que es algo diferente de un mero no hacer. Se trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra esencia. De ese modo, la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el migrante. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. ¿Os dais cuenta que transicionaste del sábado al domingo? De un modo tan sutil, sin explicar prácticamente por qué, solo porque es el día de la resurrección, como si Jesús dijera: yo resucito, a partir de ahora tenéis que guardar este día. Jamás lo dijo. Ellos sí. Y resulta que está vinculando que si guardamos el domingo, cuidaremos de la naturaleza y de los pobres. Por tanto, si no guardas el domingo, ¿qué vas a hacer? No vas a cuidar de la naturaleza ni de los pobres.
¿Os dais cuenta que ilógica? Pero qué bien cuelan los argumentos. ¿Por qué insiste en guardar el domingo ahora? Nos está hablando de la familia en esta encíclica y mucho. Nos está hablando que las familias se rompen. ¿Por qué? Porque no tienen un día para estar juntos como era el domingo de siempre, según ellos. Y las familias no se ven, no comparten con los hijos. Y claro, esto no puede ser. Hay que volver a instaurar el domingo como día de reposo absoluto para todo el mundo, en el cual además no contaminarás. Saldrás a la naturaleza, estarás en comunión con Dios, vas a unir la familia, por tanto trabajarás para el mundo en general. Pero si tú dices que ese día no es el tuyo, porque no es el día de Dios, vas a ir contra la sociedad mundial entera. Empezamos a ser conscientes de la trampa de la encíclica Laudato Si. Y tan bonita que parecía. Dado en Roma junto a San Pedro el 24 de mayo, solemnidad de Pentecostés del año 2015, tercero de mi pontificado, y firma Franciscus. Y así el Papa se queda la mar de contento al mostrar la agenda mundial que todas las naciones tendrán que dar, cumplir. Cuando el Papa ahora se está encontrando continuamente con políticos, ya no solo da la encíclica anterior, está incluyendo esta, es la hoja de ruta que deberá seguir cada nación de este mundo, le guste o no le guste. Por eso los líderes políticos de cada país están supeditándose a la bestia. ¿Y qué nos decía la profecía? Todo el mundo en pos de la bestia. Y estamos a punto de que esto sea una realidad. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para que empiecen a venirnos los problemas por guardar el sábado? Bueno, si ahora no guardamos el sábado, importa poco, porque sé qué problemas vamos a tener. Pero si nosotros somos cristianos de verdad, que sabemos que debemos guardar el sábado de puesta de sol a puesta de sol, vamos a tener problemas ahora, seguramente, pero de aquí a un tiempo muchísimos más. Cárceles, no solo multas, y de gran punto en que habrá pena de muerte. ¿Somos conscientes de eso? Nos queda poco para todo ello, para que todo el mundo se regire contra nosotros, para que vuestros propios hermanos de fe, teóricamente, terminen guardando el mismo domingo, porque irán en comunión con todos y van a ser vuestros propios perseguidores. No es fácil eso, pero es la profecía y se va a cumplir. Mirad unas cuantas frases de algunas personas que hablan sobre esta encíclica. Por ejemplo, Leonardo Boff, un teólogo de la liberación, jesuita por tanto, como el Papa. Estos dos documentos son faros, Laudato Si, la Carta de la Tierra, que nos guían en estos tiempos sombríos, capaces de devolvernos la necesaria esperanza de que todavía podemos salvar la casa común y a nosotros mismos. Un activista, Naomi Klein, destaca la valentía del Papa. Juan Arias va más allá. En un mundo huérfano de líderes mundiales capaces de imponerse por su fuerza moral y de enfrentarse ante los tiranos como hizo Jesús con Herodes, la arriesgada decisión del Papa Francisco de dedicar su primera encíclica no al cielo, sino a la tierra, condenando a los responsables del nuevo holocausto ecológico, vaya frase, holocausto, que se aplicaba tanto a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Lo consagra como un gran líder mundial, no solo espiritual, sino también social y hasta político. Casi nada. Y ahora las frases de un rabino. Sí, no estamos hablando de un católico, de un rabino. Pacifista estadounidense, Michael Lerner, titula un artículo suyo, "El Papa podría salvar el planeta". Y lo dice un rabino. Si te unes a un esfuerzo interreligioso en apoyo de su hoja de ruta, ¿se puede ser más claro? Si te unes a un esfuerzo interreligioso, todas las religiones juntas, y sigues su hoja de ruta. Pues ya veis, mirad hasta qué llega a decir después. Nos habla de que abracemos a este Papa.
este Papa por todo lo que está diciendo. Hay un libro que quiero que os anotéis, lo podéis descargar desde nuestra web oficial del Gran Engaño, lo podéis conseguir aún por internet, sobre todo en inglés, más que en español, es bastante difícil. Rumbo a la ocupación mundial. Gary H.K. es el autor de este libro. No creáis que este libro ha salido hace un año. Este libro fue escrito en 1990-1991. ¿Cuántos años han pasado? ¿25? ¿Más o menos? ¿Quién era este señor? Un enlace de alto rango en el gobierno expone la agenda secreta para la unificación mundial. Vamos a ver quién era. El enlace de alto rango en el gobierno, Gary K., advierte que la soberanía nacional pronto será cosa del pasado. Las fuerzas políticas de alrededor del mundo están ahora cooperando de modo sin precedente para lograr su meta de unir a la población de este planeta bajo un nuevo orden mundial. Volveremos a hablar de esta frase, un nuevo orden mundial, cuando tratemos el tema de las sociedades secretas. Debido a sus antecedentes en el gobierno, Gary K. fue invitado a unirse a la WCPA, Asociación para la Constitución y Parlamento Mundial, que supervisa la planificación y establecimiento de un gobierno para todo el mundo. Para todo el mundo, un gobierno. Para el observador escéptico, el material de este libro, que incluye la reproducción de los documentos originales de la WCPA, debiera servir como amplia evidencia de que la tendencia de crear un gobierno único para el mundo va en serio. El autor además demuestra que hay una cooperación unánime entre los mundialistas, que están promoviendo el gobierno mundial único, y los nacientes grupos de la nueva era, que promueven una nueva religión. Si nuestros conciudadanos no comienzan a oponerse a este gobierno mundial, las naciones soberanas cesarán de existir y un sistema económico mundial único será establecido. K. ha recibido miríadas de honores por sus logros docentes y profesionales. Os recomiendo este libro encarecidamente. No tiene desperdicio desde inicio hasta final. Resulta que en esos años este libro muestra que se estaba trabajando ya en esa época para la Constitución Mundial y Asociación Parlamentaria. Y mirad qué texto tan útil, bueno, de esos que nosotros leemos a veces en la Biblia y no terminamos de percibir qué bien lo encaja aquí el autor. El Salmo 64. Escucha mi voz, oh Dios, en mi queja. Guarda mi vida del terror del enemigo. Escóndeme de los planes secretos de los malhechores. Se aferran en propósitos malignos, hablan de tender trampas en secreto y dicen, ¿quién las verá? Traman injusticias diciendo, estamos listos con una trama bien concebida, pues los pensamientos del hombre y su corazón son profundos. Vaya salmo tan bien aplicado a las cuestiones secretas, porque todo esto se estaba moviendo en un secretismo que solo una élite política estaba conociendo y que estaba siendo dirigida por el mismo Vaticano, utilizando a las sociedades secretas, la ONU y todas estas religiones agrupadas, filosofías de tendencia New Age, de nueva era, espiritismo. ¿Recordáis que Elena White tiene una descripción clara de la triple alianza final satánica? Vaticano, protestantismo falso, Estados Unidos, básicamente, y el espiritismo, pero el espiritismo sobre todo no el de la bolita mágica, sino el de las sociedades secretas, la masonería. Resulta que las profecías que detalló con claridad Ellen White, este señor las pudo vivir en persona en la ONU. Y aquí tenéis, estos son los documentos copiados, fotocopiados, que él muestra en su libro. Todo esto no es ningún invento. Y mirad qué fecha, 1987. ¿Cuántos años hace que se estaba preparando todo esto? El papado por detrás y parecía que no pintaban nada. Aquí lo tenéis traducido al español.
solo os muestro unas, ya veis, breves páginas al respecto. Pero me gustaría que ahora vieseis este artículo, El Vaticano y los planes de despoblación mundial. ¿Cómo? Resulta que aquí tenéis al profesor John Schönhaber. ¿Y quién es este señor? Ponente durante la publicación de un documento papal, ha sido elegido para esto, sobre el cambio climático que se producirá en breve. Es conocido por haber declarado previamente que el planeta sufre una sobrepoblación de por lo menos 6.000 millones de personas. ¿Cuántos miles de millones de personas hay en el mundo actualmente? 7.000. Por tanto, está diciendo, sobran 6.000 millones y solo deben quedar 1.000 millones de personas. Y resulta que el Vaticano coge a este señor para que haga sus ponencias secundándolo. ¿Os parece extraño acaso esto? ¿O el Vaticano está preparando la desintegración de una gran multitud de personas de este mundo? Satanás está preparando la muerte de miles de millones de personas, y esto no son bromas. Y a veces pensamos, van a quedar 144.000 vivos al final que van a ser salvos, que no morirán cuando Cristo vuelva. ¡Qué tontería! Con la de gente que hay en el mundo. Estaría bien que estas personas se dedicasen a estudiar las citas de lenguaje, donde verían que esos numeritos no son precisamente simbólicos. Y se darían cuenta, sabiendo estas cosas, las artimañas de Satanás que nos decía el apóstol Pablo que debemos conocer. Se estaba mostrando cómo Satanás quiere, de un plumazo tras otro, eliminar a miles de millones de personas. Y de esos cuantos verdaderos creyentes quedarán, que tendrán que pasar también por la persecución y la muerte. ¿Cuántos quedarán vivos? Es muy desastroso pensar que 144.000 solo. Los números van cantando por sí solos. ¿Cuántos quedaron del diluvio? ¿Sabéis qué cálculos hay sobre la población mundial entonces? A veces pensamos, eran 4 gatos que vivían allí al lado, alrededor del arca que se estaba construyendo. Cuando se han hecho cálculos por la vida longeva que tenían y la cantidad de hijos que iban teniendo con el paso de los años, se ha calculado que la población de ese entonces era prácticamente la misma que tenemos ahora en el mundo. Y solo quedaron 8. Y encima uno salió raro. ¿Entendéis? Cáncer. Pues id pensando si estos son grandes tonterías. Mirad qué llegó a escribir este señor, publicado en 2009 en el New York Times, que además fue asesor de Angela Merkel, la canciller alemana, y profesor de Oxford. Dijo esto sobre el calentamiento global. De forma cínica, es un triunfo para la ciencia porque al fin nos ha permitido concluir las estimaciones de la capacidad de carga del planeta, que deben estar por debajo de los 1.000 millones de personas. O sea, no sobran 6.000, sobran más de 6.000 incluso. Ahora el Vaticano le está dando una plataforma para que exprese sus puntos de vista complementarios con la futura encíclica papal. Ya veis, esto es cuando iba a salir, ¿eh? La encíclica sobre el cambio climático tiene previsto su lanzamiento el 18 de junio en la Ciudad del Vaticano. Tal vez con la excepción de la encíclica de 1968 sobre la anticoncepción, ningún documento del Vaticano ha sido bienvenido con tanta anticipación. Es muy significativo que el Vaticano se alinee ideológicamente con personas como ese profesor. Cabe destacar que este profesor lleva tiempo fantaseando con la creación de una corte planetaria. ¿Os suena de algo? Guiada por una nueva constitución de la Tierra que ejerza un poder sobre todas las naciones y gobiernos del planeta. Lo mismo que expresaba Gary Carr en esa trama que había por detrás. ¡Qué casualidad, eh! Defiende la creación de un gobierno mundial con grandes poderes centrado en la lucha contra el cambio climático que gobernaría el planeta, estableciendo prácticamente una dictadura científica de facto. Y además también afirma,
Permítanme concluir esta breve contribución con un sueño acerca de esas instituciones clave que podrían lograr una sofisticada y por lo tanto más apropiada versión de la noción convencional de gobierno mundial. Y mirad, la democracia global podría organizarse en torno a 3 actividades principales. Una constitución de la Tierra, ¿lo habéis visto antes, un Consejo Mundial y un Tribunal Planetario. Qué cosas, Bueno, y va siguiendo. La Constitución de la Tierra trascendería la Carta de la ONU e identificaría aquellos primeros principios rectores de la humanidad en su búsqueda de la libertad, la dignidad, la seguridad y la sostenibilidad. El Consejo Mundial sería una asamblea de individuos elegidos directamente por todos los habitantes de la Tierra, donde la elegibilidad no debería ser limitada por cuotas geográficas, religiosas o culturales. Lo que no te dice, ni si dice Gary K. en ese libro, es que esas personas que llegarían a ser los candidatos serían ya puestos por ellos. Y luego, todos a votar, el pueblo tan contento pensando que elegían a aquellos que no. Qué bobos llegamos a ser, ¡Qué bobos! El Tribunal Planetario sería un cuerpo legal transnacional abierto a apelaciones de todo el mundo, especialmente con respecto a violaciones de la Constitución de la Tierra. En otras palabras, cree que la creación de un gobierno mundial puede generar libertad para la humanidad, dictándole lo que debe hacer a través de una corte planetaria guiada por una Constitución de la Tierra. Eso además quiere decir que tiene que haber un ejército de la Tierra y seguramente un policía de la Tierra. Todo aquel que no esté conforme ya os sabéis qué puede pasar, Pues en fin, después de ver todo esto, no sé cómo os quedáis, pero es para pensar como mínimo, En una encíclica sin precedentes sobre el medio ambiente se espera que el pontífice argumentará que la explotación por parte de la humanidad de los recursos del planeta ha cruzado los límites naturales de la Tierra, informa The Guardian. El mundo se enfrenta a la destrucción si no hay una revolución en los corazones y en las mentes. ¿Cómo nos han ido preparando durante estos años? Me voy a saltar los vídeos porque estamos ya muy tarde de tiempo y solo intentaré poneros uno. Pero ya veis los títulos, Que la Tierra no se convierta en un montón de escombros. El poema de San Francisco de Asís que inspiró la encíclica ecológica del Papa Laudato Si. Y hablando de la encíclica, mirad que llega a decir en el capítulo 6, porque está dividida en capítulos. Nos habla, entre otras cosas, del descanso celebrativo. Antes hemos leído descanso, sí, domingo, pero celebrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a acabar también la monserga esta de que cuando llega el fin de semana la gente se va de excursiones por aquí, por allá y tantas cosas más. El domingo deberá ser celebrativo. ¿Y qué vas a celebrar? La Eucaristía. O sea que sí o sí la gente deberá ir enfilando hacia el objetivo que ellos quieren. Otra vez. Roma busca la supremacía mundial y la va a conseguir. Pero ha habido gente que ha dicho varias cosas al respecto. Aquí se nos hace un poco de mención, en general, que esta encíclica, como decía el Papa, no va dirigida solo a los católicos, va dirigida absolutamente a todo el mundo. No importa la religión, el credo, o si no tienes credo ni piensas en nada, si eres ateo rematado, es igual, porque todos estamos en el mismo territorio, en el mismo planeta, en la misma casa. Por tanto, todos deberéis pasar por lo mismo. ¿Sí? No hay alternativa. Y claro, todo esto tiene que ver, además, cuando leéis la encíclica os quedáis alucinados porque mezcla todas estas cuestiones climáticas, evidentemente con la gente que se desplaza por no tener recursos, emigra. Eso provoca también más prostitución, también hay que paliar estas cosas, etcétera, etcétera. Y va englobando todas las desgracias del mundo que suceden prácticamente por el cambio climático. Y que la solución a todo ello es guardar un día de reposo y muchas cosas más que tendrán que ver para trabajar con un solo idioma, una sola moneda, una sola fe en definitiva, todos juntos. Aunque creas cosas distintas, pero todos juntos. Y claro, ha habido personas que, es curioso, no son adventistas,
Y cuando veis las palabras hacia el Papa y toda la manipulación que está generando con esta encíclica, son impresionantes, porque dices, es curioso, los adventistas, qué pocos están plantando cara a esto, denunciando las cosas que hay allí, y gente que son periodistas y de otras cosas, y están dando su cara, diciendo claramente que esto es una manipulación de todo. ¿Sabéis que esa encíclica teóricamente se basa en datos científicos? ¿Sí? Eso dicen. Pero hay científicos que dicen que esos datos están manipulados y tergiversados. Nosotros a lo largo de tantísimas conferencias del Gran Engaño hemos mostrado cómo muchos de los datos utilizados han sido manipulados expresamente porque alguien ha apoyado financieramente eso, porque interesaba decir eso. Bueno, pues en fin, aquí me salto todo esto, pero lo dejan bastante claro qué es qué. Y atención, porque Laudato Si es una invitación a la unidad de los cristianos. ¿Sí? Porque también debemos estar juntos, porque si estamos separados, somos un mal ejemplo para el mundo. Y debemos ir juntos y hacer piña para solucionar estos problemas. Eso sí, guardando el domingo, Entonces, no vais a ser ni cristianos, porque como guardaréis el sábado, vais a ser bichos raros. Aquí lo tenéis, la primera encíclica con datos científicos. Pues resulta que los datos científicos que da, hay científicos que veremos que dicen que de eso nada, pero no solo científicos, hasta gente del mismo clero. Bueno, aquí nos va hablando de un detalle interesante. La responsabilidad es de todos, es un asunto internacional. ¿Qué llegan a decir? Que ya no valdrá eso de que cada 4 años vayan cambiando de gobierno en cada país por las elecciones y que cada partido político que vence, su dirigente aplique otras leyes distintas. Esto no se puede tolerar, dicen. Habrán que regirse todos por el mismo tipo de ley. No importa si pasan 4 años u 8 en las elecciones, o si suben de derechas o de izquierdas, todos deberán pasar por el mismo rasero. Porque tiene que haber un gobierno supranacional por encima de los gobiernos nacionales. Y en ese mismo libro, Gary Carr explicaba todo esto y seguía mostrando todos estos escritos que él pudo obtener precisamente en la ONU. Una tierra, si está cansado de vivir bajo la constante amenaza de guerra y prioridades de guerra, su oportunidad de participar y asistir al evento mundial más importante de 1991, la Asamblea Constituyente Mundial. Mirad si hace años que lo trabajaba. ¿Y qué llegan a decir también? Estoy cansado de guerras y amenazas de guerras. Por lo tanto, yo me llamo tal, de tal lugar, asistiré como delegado a ese lugar, porque el Papa dice que las guerras se deben acabar, que tiene que haber un desarme. ¿Va a conseguir el papado todo esto? ¿Qué creéis? ¿El papado va a conseguir todo esto que plantea en la encíclica? ¿La profecía dice que sí o que no? Sí. La profecía nos dice que por un breve tiempo estará dominando el mundo. Y sí, van a conseguir esa paz, pero no solo el Papa, porque va a aparecer alguien con el Papa. El mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús, que es el que conseguirá terminar definitivamente con todo este embrollo mundial. Y todo el mundo lo irá a reconocer. Pero eso va a durar poco, gracias a Dios. Pero ese poco nos lo van a hacer pasar muy mal, Muy mal, como nunca en la historia. La peor persecución religiosa de la historia, nos dice la hermana White, la vamos a sufrir nosotros. ¿Nos preparamos para eso física, mental y espiritualmente? No quiero infundiros terror, para que salgáis corriendo por aquí huyendo. Quiero deciros lo que es profecía y lo que seguramente las iglesias difícilmente os van a comentar ni una sola vez. Porque no interesa, dicen que esto hace coger miedo a la gente. Cuando se deberían conocer las profecías y saber que el que decide ser cristiano
no va a encontrar que le van echando florecillas y de pétalos por el camino. Porque el cristiano auténtico normalmente siempre ha tenido problemas. Pero debemos decir las cosas tal como son. No podemos decir otra cosa. Sin olvidar que Dios va a estar a nuestro lado. Amén. Pero ya veis, diseño y acción para un nuevo mundo. Parlamento Mundial Provisional. Todo esto en esos años de 1980. Y el listado de problemas de todo el mundo. Y resulta que el listado de problemas que dieron son prácticamente los mismos que van englobados en la encíclica del Papa. ¡Qué casualidad! Y todo el sistema, cómo debe formar todo ese gobierno en su momento. Bueno, no sé si ahora habrán cambiado algo al respecto después de tantos años, pero mirad qué bien delineado ya estaba todo. No es poca cosa. Y este autor nos hace una reflexión, ¿sabéis? Él es un autor cristiano. Y además tiene un apartado doctrinal muy interesante hacia una cierta parte de su libro, donde prácticamente cree exactamente como nosotros. No veo que en ningún momento hable del sábado, si no recuerdo mal, pero en todo, qué va a suceder, si habrá raptos secretos, si no lo habrá, coincide con nosotros y apoyado por textos bíblicos que él muestra. Y llega a decir algo que es para pensar, La estructura de organización para el gobierno mundial propuesta se revela en la página 40 de Diseños y Acción. Según el diagrama, nosotros, los pueblos, estaríamos sentados por encima de este nuevo orden mundial. ¿Creen en realidad los cristianos que tendrían libertad de expresión y culto bajo tal sistema? Solamente ha habido otra oportunidad durante la era postdiluviana, cuando el mundo se unió bajo un solo sistema. Esto ocurrió durante la construcción de la Torre de Babel en la antigua Babilonia. Dios respondió dispersando la humanidad y trayendo los diferentes idiomas. Si Dios no hubiese intervenido, la humanidad habría sido esclavizada bajo la primera religión luciferina, establecida por Nimrod, el fundador de los antiguos misterios y del panteísmo. Es pura coincidencia que la francmasonería, por su propia admisión, trace sus raíces a través de los antiguos misterios a Nimrod. Sí, porque esa es la creencia de la filosofía masónica, que dicen, ¿se puede ser cristiano y se puede ser masón? Pues no. Sí que se puede, si eres un cristiano de nombre, pero si eres un cristiano de verdad, tú no puedes ser masón. Y una vez más, he de recordaros las cartas de Ellen White a un adventista masón en Australia. Nosotros expusimos todo eso que mucha gente, por desgracia, desconoce. Está en los libros de la hermana White, donde ella detalla qué es la masonería y por qué el pueblo de Dios no puede pertenecer para nada a la masonería, porque todo va vinculado a cuestiones satánicas por detrás, aunque algunos de ellos esto ni se lo imaginen. Pues bien, aquí nos va explicando muchas más cosas, me lo voy a saltar. Plan para una compañía financiera mundial. Sabéis que el dinero en metálico va a desaparecer, sois conscientes de esto, Ayer estuvimos hablando de ello. Va a quedar el dinero electrónico, chip incrustado en cada persona, puesto dentro, y con eso comprarás, venderás, irás a sanidad, al médico, lo que quieras, pero si tú no te lo quieres poner, adiós, muy buena, se te acabó todo esto. Prohibirán comprar y vender, si no tuvieran la marca de la bestia. Guardar el domingo, podrás llevar eso y podrás hacer todo eso. Si guardas el sábado y tú dices no, ni chip, ni nada vas a tener. Y eso se nos viene encima, Es un plan de la élite para de aquí muy pocos años. Y os lo digo de primera fuente. ¿Qué pretende el Papa con la encíclica? Pues bueno, ya lo estamos viendo que pretende. Diálogo y de acción que involucren a cada uno de nosotros y a la política internacional. No para de buscar eso, todos puestos en lo mismo. Yo cuando veo fotos así, sabiendo lo que hay detrás, sinceramente me hace una poca gracia. Obama admira al Papa por su mensaje claro y fuerte sobre el cambio climático. Claro y fuerte. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró hoy que admira profundamente, eso lo dijo el 18 de junio,
la decisión del Papa Francisco de publicar una encíclica en la que llama con claridad, fuerza y toda la autoridad moral de su posición a actuar contra el cambio climático. Y Estados Unidos dice que es o será un líder en ese esfuerzo. Y la profecía nos decía que la primera bestia, el Vaticano, ¿qué haría? Recibiría el apoyo de la segunda bestia de Estados Unidos y haría aplicar a través de la moral, del poder de su fuerza, daría el poder al que mueve la moral, al líder de la moral, al Papa. Y estamos viéndolo delante nuestro. Profecía escrita hace 2000 años en la Biblia y 100 y pico por el Enaguay. Y algo que ha ido surgiendo por todas partes. Informes continuos de catástrofes. La sociedad colapsará en 2040 debido a una catastrófica falta de comida. Y así hay una noticia tras otra que van apareciendo prácticamente cada día. Todo por la cuestión del cambio climático. Y aquí tenéis lo que antes os decía. Cuestionan la agenda ecológica del Papa. Está mal aconsejado, dicen. Y lo está diciendo Robert Sirico, un sacerdote católico. Y dice que el Papa está diciendo cosas que no son correctas. Es fuerte, ¿eh? Hasta dentro del catolicismo hay personas que se dan cuenta que aquí pasa algo raro. Y además dice el Papa se habrá convertido en un actor político. Anda, dile tonto, ¿eh? A veces pensamos que la gente, porque es sacerdote o está en el tema vaticano, ya todos son definitivamente del lado satánico. No, no. Dios tiene pueblo aún en todos lados, ¿eh? En todos lados. Y van a reaccionar también, pero necesitan saber la verdad. Y mirad esta gente que ya sabe tantas cosas, si solo se les mostrara el detalle que aún no conocen. Pues tarde o temprano darán su paso también. En Roma hubo una cumbre sobre el clima de 17 ONGs católicas. Y mirad, la encíclica sugiere que la solución a esta crisis global se puede encontrar solamente con una cooperación internacional que involucre las naciones, estados, entes locales, familias y a todos los niveles individuales. La encíclica llama con urgencia a un diálogo entre ciencia, política, economía y religión. Lo va a unir todo. Me salto el vídeo del Vaticano reúne activistas y expertos sobre el cambio climático. El mismo Vaticano hace esto. Pero hay alguien más. Resulta que quien parece que ya sacó una primera idea sobre estos conceptos fue Bartolomé I, patriarca ecuménico de Constantinopla, y se ha unido al Papa Francisco precisamente en lo mismo: defender la creación. Interesante, ¿eh? ¿Cómo llamáis a esto? Ecumenismo. El Papa a los alcaldes del mundo: crear conciencia sobre la ecología humana. ¿Sabéis que en el Vaticano hace poco, estamos hablando en julio, se reunieron los más importantes, o prácticamente los más importantes alcaldes de las ciudades más importantes del mundo? Y fueron a tratar precisamente sobre crear conciencia sobre la ecología humana. ¿Y qué sucedió? Que firman una declaración conjunta apoyando la encíclica del Papa Laudato Si para quererla aplicar. Bueno, pues no sé qué percepción tenéis de esto. Todo el mundo se está poniendo lo mismo. Ellos van a provocar, ellos tienen una aparato para provocar disturbios climáticos. Hablaremos de aquí un rato de estas cosas. Si da tiempo, porque no sé, me estoy quizás alargando un poco ya. ¿A qué hora hemos de terminar, por cierto? ¿A las 12 de la noche? ¿Decís? ¿Sobre las 9? ¿3/4 de hora tenemos? Bueno. El cambio climático inducido por el hombre es una realidad científica y su control eficaz es un imperativo moral para la humanidad. Ya ves, imperativo moral, ¿eh?
Hasta resulta que la nueva alcaldesa de Madrid, en España, dice que el Papa es un ejemplo. Dice que ha reconocido que la figura del Papa le parece extraordinaria. Todo lo que veo y leo del Papa Francisco me parece que es un ejemplo. Tiene cautivados a todos. Me salto el vídeo de los 70 alcaldes cuando firman el acuerdo con el Vaticano contra el cambio climático y la trata de personas. Porque mirad, incluyen todo esto en un mismo pueblo. Y me salto el vídeo de la estrategia de Francisco para influir en la política internacional. Y esto no son palabras mías, ¿eh? Y aquí tenéis a vuestro presidente. Obama defiende su estrategia ambiental. El cambio climático pone en riesgo la seguridad. ¿Qué seguridad? Pues la amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Dice que esto viene a ser pues como una gran guerra o algo parecido. Hay que hacerle frente. Y habla de que es una obligación moral. No hay un plan B, hay que hacer algo ahora ya. En fin, es normal que Obama, un masón de grado 32 hasta que yo sé, no sé si ha llegado ya a 33, y subido por los jesuitas, evidentemente llegue a participar plenamente de lo que dice el Papa jesuita, ¿no? Es lógico. Si no os creéis lo que os digo, mirad las conferencias de Gran y Gallo donde presentamos todas esas pruebas de que esto es realmente así. El Papa instituye la jornada de oración por la creación, el 1 de septiembre. Y va a pedir que cada año se vayan uniendo todas las denominaciones cristianas, católicos, protestantes, ortodoxos y todos los demás de otros credos. Juntos, por lo mismo. ¿Os dais cuenta cómo todo tiene unos pasos? Hay personas que dicen, Jesús viene en el año 2017, de aquí de 2 años ya está aquí. Se basan en unos jubileos mal contados, siguiendo un falso calendario judío que no es el correcto. Y ven esto y ya se alarman, ya está, ya viene Jesús. No, hermanos, todo esto tiene sus fases. Y he de deciros que los planes de la élite últimamente tenían 4 fases de 4 años y ahora, en el mes de agosto, ha empezado la 3ª fase. Mirad si debemos conocer las artimañas de Satanás, para no decir, perdonadme la expresión, burradas teológicas. Sí. Porque por querer ser tan, a veces nos podemos pasar de la raya. Y el cristiano debe conocer las profecías y debe conocer esta parte del enemigo, porque si no, no se va a enterar de nada y caerá en falsos alarmismos. Todo tiene un proceso, hermanos. Todo. Y aunque los últimos acontecimientos serán rápidos, decía Lenguay, y lo estamos viendo, una cosa es que sean rápidos y la otra es que sea ya todo. Cambia mucho. Bueno, pues aquí hay todo un texto completo de la catequesis del Papa del 12 de agosto y habla de la fiesta, el trabajo, la oración, vinculado una vez más a todo lo mismo. ¿Y qué va a hacer el Papa cuando venga aquí? Dentro de unos días. ¿Qué es la fiesta? ¿Se está refiriendo a irse de fiesta? En España, cuando hablamos de irse de fiesta, es pasárselo súper bien, ¿no? Haciendo 1001 cosas. No, aquí cuando habla de fiestas es el domingo, Y lo vincula con el trabajo. Hay que trabajar y el domingo hay que descansar. Bueno, pues todo esto es lo que va apareciendo en la encíclica también. Me salto el vídeo de la esclavitud en el trabajo va en contra de la dignidad humana, dice el Papa Francisco. Y allí aparece también el domingo, dice. Otro vídeo, desde hoy el mundo vive del crédito de sus recursos y se muestra que ahora, el mes pasado, dicen que la población de la Tierra ha consumido los recursos de todo un año ya. O sea que estamos viviendo en déficit, en crédito. Y esto va, no sé si aquí utilizáis esa palabra, a petar, a explotar. Esto no se puede aguantar. Pues bien, es lo que nos están mostrando ya.
Gran expectativa en la ONU por la llegada del Papa. Finalmente, comentando la visita del Santo Padre a la ONU, el observador vaticano afirma que en las Naciones Unidas se habla cada día sobre ello. ¿Cómo no se va a hablar cada día sobre ello si es el dueño de todos ellos? Y aquí tenéis a Obama. Mientras yo sea presidente, América liderará el mundo para atacar la amenaza del cambio climático. Más claro no puede ser. Las profecías nos lo decían. Y bueno, aquí tiene unas referencias al Papa que se pudiese echar a florecillas por todos lados. Pero mirad esto, es del año 2011. Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública con competencia universal. Año 2011. Ya estaban preparando todo esto, porque el paso siguiente, junto con el tema del medio ambiente, es esto, un sistema financiero y monetario internacional único para todos. Y esas palabras que eran del cardenal Turkson, mirad qué llegaba a decir también en esos años. Todavía hay un largo camino que recorrer antes de llegar a la creación de una autoridad pública con competencia universal. Nos lo están diciendo ellos, ¿eh? ¿Veis cómo las cosas no son de un día para otro? Satanás, para conseguir sus fines, no puede hacerlo todo inmediatamente. Tiene que ir colándolo como puede, progresivamente. Y Dios, evidentemente, también le frena. Porque si no, aquí ya no quedábamos nadie, ¿eh? Pero ellos son conscientes que son pasos que deben ir dando. Parecería lógico que el proceso de reforma tuviera como referencia a las Naciones Unidas, debido al alcance mundial de las responsabilidades de la ONU, su capacidad de reunir a las naciones del mundo y la diversidad de sus funciones y las de sus organismos especializados. De todas las políticas a implementar, las relativas a la justicia social global son las más urgentes. Establecer políticas financieras y monetarias que no dañen a los países más débiles, políticas dirigidas a la consecución de mercados libres y estables y una distribución justa de la riqueza mundial, que podrían derivar de formas inéditas de solidaridad fiscal mundial que se tratarán más adelante. Tienen toda la agenda programada. Todo esto que estoy leyendo es lo que van a terminar aplicando. Y lo peor de todo es que la gente lo va a ver bien. Porque los habrán mentalizado por televisión, por radio, por periódicos, por escuelas, por documentales, por todos lados. Y además, claro, como no parará de haber desgracias, todo será asignado a lo mismo. Que bien lo tendrán para instaurar lo que quieren. Y mirad que nos dice el mismo cardenal: católicos y musulmanes trabajen juntos por el cuidado de la creación. ¿Cómo lo llamáis también a esto? Ecumenismo. El Papa invita a la primera jornada mundial de oración por el cuidado de la creación. Y mirad qué nos dice aquí: en comunión de oración con nuestros hermanos ortodoxos. Ahora los ortodoxos, ¿eh? Y con todas las personas de buena voluntad. Queremos ofrecer nuestra contribución para superar la crisis ecológica que se está viniendo. O sea, ortodoxos y personas de buena voluntad, todos juntos en oración por eso. Si vosotros decís que todo esto es una pantomima, que es una trampa, ¿seréis personas de buena voluntad? Y si no sois de buena voluntad, ¿qué vais a ser? De mala voluntad, no hay otra. Y se va a tolerar a personas de mala voluntad que irán contra el sistema mundial. ¿Sabéis que las profecías dicen que cuando siguen habiendo cada vez más desgracias, se saldrá la ley dominical, seguirán habiendo más desgracias y entonces se dirá es por culpa de estos que aún guardan el sábado? Y lo va a decir el que se hará pasar por Jesús y enviará ya la persecución total. Todo esto es lo que aquí se está tramando, para que en pocos años lo tengamos que vivir, si Dios quiere, aún estamos vivos. Los obispos europeos manifiestan su compromiso con el cuidado de la creación.
Y mirad todo esto, ya las dos primeras asambleas ecuménicas europeas, 1989 en Basilea. Son los años en los cuales el autor Ganica escribía prácticamente su libro. Mirad si hace años que se está moviendo en todo ello. Me salto el vídeo de la primera jornada mundial de oración por la creación, donde hay cosas también impresionantes. Y por cierto, este fue el momento en que el Papa Francisco dice: Señor, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo. En el vídeo aparece el Papa andando y hay un detalle que a veces pasa desapercibido para muchos. Y no me estoy refiriendo a lo que lleva el Papa en la mitra, que parece la bandera española, sino a esto. Precisamente llevaban en procesión, cuando iban a declarar todo esto, el crucifijo conocido como la cruz quebrada o la cruz partida. El crucifijo satánico del siglo VI, usado por satanistas, donde decían que esto tenía implicación de la bestia. Y lo está utilizando cada papa, desde el Concilio Vaticano II para acá. Cada papa. Y cuando lo sacan es en los momentos cruciales, como iba a ser esto. El símbolo de que Satanás está detrás de todo ello. Y la gente, cuando pasen por el crucifijo, ya sabéis, ¿no? Una cosa sagrada. Vaya. Pero ahora hacemos un cambio con algo que parece que no tenga nada que ver. Pues anda que no, mirad. Bill Gates revela los 3 pasos para evitar el peor de los guiones para la humanidad. ¿Sabéis quién es Bill Gates, no? Pues resulta que para evitar los peores efectos del cambio climático y al mismo tiempo sacar a la gente de la pobreza, cultivar alimentos de manera más eficiente y salvar vidas gracias a la reducción de la contaminación. ¿Y qué hace? Prepara una receta. Y aquí nos cuenta en qué tiene que consistir. Pero los objetivos resulta que son los mismos que dice el Papa. Pero esto no es todo. Bill Gates pide la creación de un gobierno global. ¿Sí? Bill Gates, no es el Papa, Cuando vemos que hablan de un gobierno global, un gobierno mundial, tenéis que saber que las personas que utilizan este lenguaje son miembros de sociedades secretas de la masonería y que trabajan conjuntamente por detrás la élite con el Vaticano, juntos. Y eso también os lo digo de primera mano. Sí, curiosa la postura en que la cogen en esa mano así. A veces ya sabéis que son formas de gesticular, hay personas que lo hacen y no tienen nada que ver con esto. Pero en este caso, ya viendo sus palabritas, ya es para pensárselo, ¿no? Pero bueno. En fin. Y mirad cómo coincide con el Papa. Pidió un nuevo orden social. Claro. Y atención a esto, porque esto ha dado mucho, mucho de qué hablar. Esto que veis aquí en inglés es extraído precisamente del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. Lo podemos ver más o menos también traducido al español. El canciller Fabius, que es francés, dijo al lado de John Kerry, que ya sabéis quién es, ¿no? Por cierto, ya sabéis que John Kerry iba para presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, pero no consiguió el mandato, salió elegido Bush. Pero que era igual si salía uno o salía otro, porque los dos pertenecían a la misma sociedad secreta de los Skull and Bones. Que no son bromas. Pues resulta que este canciller Fabius dice, y esto lo dijo hace ya bastantes días, casi 500 días ahora ya, dijo, tenemos 500 días para evitar el caos climático. Bueno, frases sorprendentes, Y dijo otra vez, tenemos 500 días para evitar el caos climático. Y sé que el presidente Obama y John Kerry mismo están comprometidos en este tema y estoy seguro de que con ellos, con muchos otros amigos, que hemos de ser capaces de alcanzar el éxito en este asunto tan importante. ¿Sabéis la de vídeos que se han hecho en internet hablando sobre esto? Y precisamente
Esto se cumple porque fue dicho el 13 de mayo del año pasado, de 2014. Los 500 días se cumplen el día 23-24 de septiembre de este año. ¿Hoy a qué día estamos? ¿18 es? 15. ¿Cuántos días nos quedan? 9 días, 8, 9 días. Y la gente entendía que viene como un fin del mundo, una gran desgracia. Va a haber una explosión, quizás dicen unos aquí, otros allá, y hay terror. Yo no sé si va a pasar algo de esto. Hay muchas personas que lo creen porque además se basan en indicios de películas donde aparece 23-9 o 24-9 y así piensan de que nos están alertando solapadamente que van a hacer una desgracia. Bueno, pues yo no sé si será así, pero es que cuando sean estos días, cuando se cumplan estos 500 días, resulta que el Papa Francisco estará en Estados Unidos y hablará precisamente ante vuestros representantes políticos. Por primera vez un Papa hará eso en la historia de Estados Unidos. Y además se va a dirigir ante la ONU, donde va a hablar de todos estos temas. Por tanto, seguramente, no sé si lo mencionará o no, pero solapadamente lo que sí habrá es el domingo. Y aquí tenéis precisamente al señor Laurent Fabius. Este señor francés es miembro del Club Bilderberg, uno de esos clubs que dicen que se juntan la élite de la élite mundial y que son los que mandan por dónde debe ir el mundo. Y que algunos dicen que son lo máximo. No, no es verdad. Precisamente el Club Bilderberg fue hecho por un jesuita. ¿Entendéis? ¿Quién está detrás de toda esta gente puesta en sociedades secretas y demás dirigiendo el mundo? Pues los jesuitas, que son quienes les dan las órdenes de lo que tienen que hacer para ir aplicando en distintos lugares. Y además puesto ayudando a la masonería francesa en ciertas cosas. En fin, luego parece que nada tiene que ver. Aquí tenéis el programa del Papa Francisco, que primero irá a Cuba y después se va a Estados Unidos. ¿Y qué va a hacer? Bueno, en Cuba ya sabemos por qué va. Hay esos acuerdos que ha conseguido, dice el Vaticano, entre Estados Unidos y Cuba. Se han apuntado puntos por todos lados. Pero después llega a Estados Unidos y sí, irá a hablar ante el Congreso de los Estados Unidos el día 24. Y el 25 a Naciones Unidas. Esos 500 días acababan entre el 23, 24, 25, un día de estos, más o menos era eso. Pues es cuando el Papa estará mostrando sus alardes de encíclica. Aquí, en la sala de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que curiosamente tiene esta forma piramidal con el ojo que todo lo ve. Las Naciones Unidas no tienen esta forma porque sí. El discurso del Papa en el Congreso de Estados Unidos podrá verse en vivo frente al Capitolio. Es un momento histórico para el país. Y esto lo dice Boehner, que es católico, uno de los máximos dirigentes de vuestro país. Y además, mirad, agregó, el primer pontífice latinoamericano ha expresado su interés en hacer una breve aparición en la fachada oeste. Él mismo, el Papa, pide: quiero ir a la fachada oeste. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer allí? ¿Espera a alguien? La que mira hacia la explanada situada en el centro de Washington y conocida como el National Mall. ¿Y qué hay allí? Dirigiéndose hacia el obelisco. El Papa saldrá dirigiéndose hacia el obelisco, por expreso deseo de él. Cuando sale a la plaza de San Pedro en Roma, ¿qué hace? ¿Hacia dónde mira? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? Mira hacia el obelisco.
Y la gente está alrededor y todos, bien, bien, una mar de contentos. Luego sí que los mira. Pero él va a dirigirse a su Dios, porque el obelisco es el símbolo ¿de qué? ¿Sabéis la historia del obelisco? ¿Alguien de aquí no sabe la historia del obelisco? ¿Queréis conocerlo? ¿Sí? Es que me sabe mal porque igual me alargo demasiado y luego me vais a pegar porque tendréis sueño. ¿Sí? ¿Lo explicamos brevemente? Todo obelisco que veis en grandes ciudades tiene alrededor un círculo, que aquí en esta fotografía no se termina de apreciar. En otras conferencias lo mostramos incluso el momento en que se hizo, que se erigió este monumento. Esto viene ya de Semiramis. Semiramis era la esposa de Nimrod, el cazador, que aparece en la Biblia. Y resulta que esto, no os escandalicéis, es el órgano masculino en erección. Es la simbología que tiene. Y se pone alrededor un círculo porque significa la parte femenina y el acto sexual. En todos los ritos paganos la sexualidad ha sido siempre básica. Pero a su vez esto tenía otras connotaciones y era rayo solar, porque la historia que explicaba Semiramis es que Nimrod se muere y ella se queda embarazada, pero no de Nimrod. Evidentemente que no era de Nimrod, ya estaba muerto hacía un tiempecito, pero ella dijo que no, yo como una santa, no, nada, yo no. ¿Sí? ¿Y sabéis qué historia se inventó? Pues que su marido se muere y ¡pam!, se va al sol. Y el sol pasa a ser la figura de Nimrod también. Y de un rayo solar, ¡pam!, ella se fertiliza. Toma. Y para los conceptos filosóficos de sociedades secretas, resulta que aquí hay contenido el poder de su Dios que les manda energía a ellos. ¿Sí? Así se mueven. Que cuando ves esto dices, ¿y esto quién se lo cree? Pues sí, ellos se lo creen. Y vaya que sí se lo creen. Vaya si se lo creen. Pues bueno, sabéis que estos obeliscos, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento los tuvo también, ¿sí? Y Dios tuvo que castigar por eso. Y eso está en nuestras Biblias y no nos enteramos, porque muchas traducciones bíblicas no ponen obelisco, sino que ponen estatua y otras palabras que no son exactamente obelisco. Pues el pueblo de Dios ya pasó por desgracias porque estaban adorando a Satanás precisamente así. Qué cosas, ¿eh? Pues el Papa ha pedido expresamente mostrarse allí porque aquí se va a llenar de gente que pagarán no sé cuánto dinero. Ya hay reventas, como cuando hay un partido de fútbol y se acaban las entradas, que los precios se disparan, pues lo mismo. ¿Y qué sucede? Que mientras van sucediéndose todo tipo de mensajes científicos. La Tierra ha alcanzado su récord de temperatura máxima, cambio climático. El cisne gris provocará huracanes más potentes que el Katrina en Estados Unidos y el Golfo Pérsico. Desgracias impresionantes nos están mostrando ya que van a venir por todos lados. Pero resulta que hay un señor científico, geocientífico, el señor Marvin Hendon, que se atreve a llevar la contraria a todos los medios oficiales. Mira por dónde. Y claro, ya os podéis imaginar cómo lo tildan. Y este señor habla de evidencias contundentes de que las partículas aerosolizadas de cenizas volantes están siendo dispersadas en la troposfera por medios aéreos para fines de geoingeniería, modificación del tiempo y modificación del clima. Y presenta las pruebas. Y no es el único, ¿eh? ¿Sabéis esos aviones que pasan, dejan una estela y dura la estela, y pasa el rato y dura la estela? Dicen, no, esto es porque hay cambios de tiempo y entonces se quedan así. Esto antes no pasaba normalmente, duraban un rato y se deshacían. Y aún muchos aviones pasan y eso sucede, pero hay otras veces que no.
y veis que un cielo normal se empiezan a ver cuadrículas, ¿qué dices? ¿Pero qué están haciendo? ¿Van a jugar ajedrez ahí arriba o qué? Pues están soltando algo expresamente. Y sabéis, hace unos días antes de venir a Estados Unidos me informaron directamente por parte de personas que están entre la élite precisamente, que esos aviones dejan ir algo que no solo provoca todo esto que dice este señor, sino que además cae en el suelo, filtra la tierra y contamina el agua. Sí, el agua no solo se contamina por purines, lo que dejan los cerdos y demás, sino también porque están soltando cosas para eso. Y me advirtieron, si tienes que ir a vivir al campo, no vayas a vivir en lugares así peladitos. Vete a lugares de montaña, donde haya tierra sí, pero debajo roca. Porque eso se queda allí y no filtra a las aguas freáticas, las subterráneas. Entonces podrás seguir teniendo agua pura. Porque lo que van a seguir provocando, me dieron otro dato, a través de la nutrición básicamente, tienen previsto que irán multiplicando que las personas tengan cáncer hasta que de aquí unos años ya tienen previsto que 1 de cada 2 personas del mundo tendrá cáncer y está siendo provocado expresamente a través de la nutrición también. Parece una locura, ¿eh? Pues cuando os movéis entre personas que están entre este mundo de la élite, os enteráis de cosas que la ciencia ficción parece de risas o algo. Bien, aquí sigue hablando que todo esto que consigue hacer, pues hacer desaparecer especies botánicas y tantas cosas más. Mientras tanto, Obama se va al Ártico y advierte de los peligros del cambio climático. Pero resulta que también él mismo autorizó a la compañía petrolera Shell a que empezara a profundizar y a extraer petróleo de allí. Y va a justificar todo esto, diciendo de que habrá unas medidas tremendas para que no se cause daño al medio ambiente. Pero es que, ¿sabéis? Esto no se podía hacer hace unos años. Y ahora, curiosamente, sucede el cambio climático, hay un deshielo, y ese petróleo que sabían que estaba allí, esos gases y minerales preciosos, unos recursos tremendos, que antes no se podían sacar fácilmente, ahora sí. Qué casualidad, ¿eh? Mira, el deshielo de esos lugares justo donde hay el petróleo. Y se lo están rifando. Los rusos lo quieren los norteamericanos, lo quieren los de los países escandinavos, todos los países que son de esa periferia. Esto no pasa porque sí. Y sabéis, curiosamente también, el deshielo está provocando algo. ¿Sabíais que los barcos, grandes navíos con grandes mercancías, no podían pasar por el medio del hielo? No era fácil. Y debían dar unas vueltas tremendas para llevar la mercancía. ¿Sabéis qué quiere decir eso? Económicamente, pues un gasto tremendo. Y ahora con el deshielo hacen unas rutas muchísimo más directas. Hay compañías que se ahorran millones y millones de dólares. Qué casualidad. ¿Parece casualidad, en serio? Obama sigue hablando sobre el cambio climático y mirad qué llega a decir. El Departamento de Estado es el anfitrión de la conferencia de este lunes y dijo que aunque no tiene relación directa con las conversaciones de las Naciones Unidas a realizarse en diciembre para tratar de ¿crear qué? Un plan obligatorio para atender el cambio climático. ¿Veis a dónde va? Obligatorio. Aquí no se va a escapar nadie. Mientras tanto, ¿qué sucede? Líderes islámicos llaman al mundo a luchar contra el cambio climático. Mira por dónde, cómo se apuntan todos al mismo concepto. ¿Por qué será? Bonn acoge la recta final preparatoria del Acuerdo sobre el Cambio Climático.
Los negociadores internacionales se reúnen en Alemania para avanzar en el redactado del documento que se debe aprobar en diciembre en la cumbre de París, porque ese es el próximo evento, gran evento sobre el cambio climático, en París, en diciembre. Y después, ¿qué aparece? La imagen más cruel de una osa polar que se muere por el cambio climático. Esto es lo que nos dicen, nadie lo sabe si es por eso, pero dicen que es por eso. Y todo el mundo ante una imagen así, ¡oh, el cambio climático, hay que actuar! Ayer mostramos la muerte del pobre niño de Siria, ¿lo recordáis? Y todo el mundo que esto no se puede tolerar, hay que actuar. Y nos van trabajando para que no puedas decir todo lo que hay detrás de cada una de estas cosas. Y todo el mundo acepte una misma ley para todo el mundo. Pero resulta que también, aquí veis un artículo que está en inglés, si lo veis más o menos también traducidos al español, resulta que se reúnen 400 rabinos. ¿Para qué? Para pedir también una acción vigorosa contra el cambio climático. Todo del ecumenismo más absoluto. Todo. No se está escapando nadie. Hasta tal punto que mirad quién hay también haciendo lo mismo, los budistas. Sí, también. Qué bien han trabajado los infiltrados jesuitas en todas las religiones del mundo, para cuando han llegado a los lugares de poder, llevarlos a todos al mismo pensamiento, para que el papado pueda poner su orden definitiva en todo el mundo, su autoridad mundial. Por cierto, ¿no veis ninguna forma extraña aquí? Pirámide en forma obelisco, el paganismo en todas partes, el culto satánico en todas partes, disfrazado de cosas distintas, pero en el fondo es siempre lo mismo, no es culto a Dios, por más que a algunos les puede llegar a pensar todo eso. Mirad si es importante conocer las cosas del diablo también. No estamos diciendo conocer para seguirlo, sino lo justo, para saber discernir las cosas de todo lo que nos están preparando. Y mirad quién también trabaja para lo mismo. Conferencia Islámica. Exactamente igual. La Conferencia Islámica también unida para ir contra el cambio climático. ¿Y qué sucede? Estados Unidos quiere reforzarse en el Ártico ante el empuje ruso, porque les interesa tanto a unos y a otros. Pues porque todos quieren los recursos que hay ahí debajo. Todos. Aquí no se escapa nada. Primero es el dinero, por encima de todo. Y como siempre, el rollo del calentamiento global, cambio climático, es lo que liga todas las excusas para que puedan seguir haciendo lo que ellos quieren. La Antártida se quedará sin hielo si se queman las reservas de combustible fósil. Por eso ahora van a generar ese nuevo mercado de todo lo que será no utilizar combustible fósil para los vehículos, básicamente, y las industrias. Buscando sistemas alternativos, generarán un negocio de donde no había nada. Una vez más se van a forrar de dinero. Pero el petróleo se seguirá sacando igual, porque todo, prácticamente todo donde estáis vosotros, o estamos todos aquí, contiene petróleo. ¿Sabéis que el petróleo básicamente gastado, que se consume, no es de los tubos de escape de los coches? Básicamente es de todos los productos, porque todo lleva petróleo. No van a perder mucho porque los coches no pongan gasolina. Y además van a generar otro mercado donde no había nada de nada. El Papa dice participar activamente en la globalización para volverla solidaria. Continuamente nos dice lo mismo, globalización de la solidaridad. Por tanto, si no somos solidarios, ya os vais imaginando que. Francisco aboga por acciones efectivas ante el cambio climático. Era de esperar, claro. Y van saliendo más noticias. La quema de combustible fósil podría hacer desaparecer Londres, Nueva York y Tokio.
¿Va a suceder esto, hermanos? ¿Van a suceder estas cosas? Evidentemente no va a suceder por la quema de combustible fósil. Pero Elena White nos advirtió en profecía: las grandes ciudades portuarias llenas de corrupción van a desaparecer. Y el texto de Lucas nos dice por qué: a causa del bramido del mar y de las olas. Tsunamis, crecimiento del nivel de las aguas y el caos total. Millones y millones de personas van a desaparecer de este mapa. Y esto no es un alarmismo, es una realidad. Es una profecía y se va a cumplir. Y esto la gente debería conocerlo ya. En este texto del Papa nos vuelve a hablar, cómo no, la fiesta y el trabajo. Ese es su gran objetivo para María. Y luego os voy a pasar este vídeo sobre objetivo reposo dominical. ¿Alguna vez habéis tenido este folleto en vuestras manos? Es muy viejo. Es una comparativa de los 10 mandamientos de Dios, tal como están en la Biblia y cambiados por el Papa. Y evidentemente el domingo no aparecen los mandamientos de Dios. Pero había una profecía que nos decía que eso sucedería. Y mirad qué dice el catolicismo sobre ese mandamiento al cual ellos denominan santificar las fiestas, como no el domingo. El Catecismo Doctrinal Católico, en la página 174, tiene la siguiente pregunta y respuesta. ¿Tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia tiene poder para instituir festivales de precepto? La respuesta: si ella no tuviera ese poder, ella no hubiese podido sustituir la observancia del domingo, el primer día de la semana, por el sábado, el séptimo día. Un cambio para el cual no hay ninguna autoridad bíblica. Y lo dicen ellos mismos. Si cambian el mandamiento es porque tienen autoridad divina, dicen, para hacerlo. Y el Salmo 89:34 nos dice: no romperé mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. ¿Y la ley? ¿No la pronunció Dios? Pretenderá cambiar los tiempos y la ley, decía Daniel. Y efectivamente lo han hecho. Y así podríamos seguir mostrando textos como los que veis aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, donde en todos lados nos dice que el sábado y la ley en general es impecable. Abraham Lincoln llegó a decir: veo una nube muy oscura en el horizonte de América, y esa nube está viniendo de Roma. Y no lo decía porque sí. Mañana vamos a tener el tema de los jesuitas, la verdadera historia de los jesuitas. Y vamos a leer unas cuantas frases célebres de grandes personajes históricos. Y veréis qué cosas llegan a decir, que me gustaría saber qué cara pondría el Papa si se las leyeran delante de todo el mundo. Mientras tanto, alguien antes me hablaba de ese tipo de armamento. No será cerrado la nueva vida del proyecto HARP. ¿Sabéis? Ese lugar fue dictaminado por muchos como el sitio donde se proyecta el cambio climático a través de emitir a la ionosfera y con el rebote provocar el calentamiento en los lugares donde ellos quieren. Incluso hablan de terremotos. Profundidad del terremoto siempre suele ser 10 kilómetros bajo superficie. Dijeron que lo cerraban, pero es que resulta que después lo montaron en barcos y iban transportando por los lugares. Y ahora dicen que finalmente también reabren esto para otros fines. Bueno, pero no son solo los Estados Unidos los que tienen esto. Rusia también tiene, bajo el nombre de Sur. Y entre unos y otros, así va el planeta. Y van sucediendo cosas. Resucitan un virus gigante que se mantuvo congelado por 30.000 años. ¿Y por qué? Debido al cambio climático lo han podido coger y ahora temen que con el deshielo pueden resurgir esos virus
evidentemente de épocas antediluvianas, y que pueden causar la muerte, ya os podéis imaginar. ¿Conocéis este juego de cartas, Illuminati New World Order? Lo he presentado varias veces en conferencia. Es donde aparece el ataque a las Torres Gemelas en 1990. 1995 apareció. 6 años antes de que se produjera el ataque a las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono también se veía reflejado allí, y tantas cosas más. Pues bien, en este juego, que algunos creían que me lo había inventado yo, algunos adventistas, imaginaos hasta qué punto llegan para echar por tierra la verdad de las cosas. Tuve que escanear la caja para que vieran que esto existe, que yo no hago estas cosas, y menos con toda una banda aquí donde se expresa el copyright. Y aparece todo esto que pertenece a esta gente. El reciclaje, sí, el reciclaje, todo de medio ambiente. ¿Quién lo lleva a cabo? Mirad el triángulo, el símbolo del reciclaje, 3 flechas que se persiguen una a otra formando un triángulo. ¿Símbolo de qué? De los Illuminati. Ecoguerrillas. Antes os he dicho, os iba a hablar de Greenpeace. Greenpeace fue financiado desde su origen por los Rockefeller, que resulta que se dedicaban a sacar petróleo de tantos lados. Y ahora mira por dónde financiaban ecoguerrillas para luchar a favor del medio ambiente. ¿Cómo puede ser esto? Pues muy fácil, los Rockefeller, que están en la élite mundial de la masonería, están vinculados al Vaticano. ¿Qué juegos hay? Grandes monopolios del petróleo. Dice que nuevo orden mundial, una crisis energética. Y mirad que aparece en esta carta. Un científico que les dice, tú llévate la nube para acá, tu huracán te vas para el otro lado. Ponen el triángulo para decir que alguien vinculado a quien ya sabéis es capaz de modificar situaciones climáticas y atmosféricas desde hace años. Y salió el señor Al Gore, ¿lo conocéis? Que se presentó para presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y sacó, después de no ser elegido, una verdad incómoda. Y empezaron a machacarnos este documental por todos lados en televisión sobre el cambio climático y daba una de datos falseados de arriba abajo impresionantes, pero la gente se lo tragó. Y mirad que aparecía en 1995 en ese juego de cartas cuando este señor aún no se había presentado ni... Pues mira, el señor Al Gore abrazando árboles. ¿Cómo podía ser esto? Nos lo estaban vinculando al medio ambiente. Cambios climáticos y demás, antes de que desempeñara esa función. ¿Os dais cuenta que quien hizo este juego de cartas sabía más cosas antes de tiempo? ¿Habían descubierto planes de esa élite? Por cierto, mirada siniestra ahí dentro, El señor Al Gore, que precisamente tiene una mina que contamina más que no sé cuántas cosas en este mundo. Y hablando de todo esto para salvar al mundo porque perdió un hijo y en consecuencia se dio cuenta que tenía que trabajar para el bien del mundo. Madre mía. Cambio climático y reducción de la población. Mirad que apareció en el Correo del Orinoco. Porque esto es un dato que mucha gente ignora, y es una verdad absoluta. Este físico que aparece en el artículo hizo referencia a la guerra geofísica, introducida en la década de los años 70 en la Organización de las Naciones Unidas. Y que resulta que en el 29º periodo de sesiones incluyó un tema titulado Prohibición de influir en el medio ambiente y en el clima con fines militares y hostiles de otra índole que sean incompatibles con el mantenimiento de la seguridad internacional, con el bienestar y con la salud de los seres humanos. Esto condujo a la ONU en su 31º periodo de sesiones a la aprobación del convenio ENMOD el 10 de diciembre de 1976. ¿Por qué se legisló en la ONU en 1976? Para que no se hicieran
manipulaciones del medio ambiente ni del cambio climático, porque había el armamento geofísico para hacerlo. Por eso se legisló. Y nos venden que todas estas desgracias son por culpa nuestra. Pues vamos bien. En fin. Y estos son datos históricos, esto no son bromas, ¿eh? ¿Y cuánta gente de ahí fuera sabe que existen todo este tipo de armamento? Armas geofísicas, desclasifican reveladores documentos que se siguen destapando precisamente sobre el proyecto SEAL, bomba tsunami. ¿Sabías que el tsunami de Japón no pasó porque sí, por causas naturales? Fui informado de que Japón tuvo una oposición directa con la élite, no quiso pasar por el rasero y les advirtieron: si no hacéis caso vais a tener un grave problema. Y les generaron el tsunami y se les fue de las manos. No habían contado con Fukushima y esas consecuencias van a ser más graves de lo que muchos piensan. En las noticias nos van a contar esto, hermanos, pero esta es la verdad. Y me salto esto, que es interesante de ver, pero me lo salto porque quiero llegar aquí. Asamblea General del 12 de agosto de 2015, de la ONU. ¿Sabéis qué hablan aquí? Aplicación y seguimiento integrados y coordinadores de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica, social y esferas conexas. Seguimiento de los resultados de la cumbre del milenio. Aprobación de la Agenda para el Desarrollo después de 2015. Y mirad cuándo se prepara todo esto, hasta qué año. Hay toda una resolución y nos dice, en el punto 1, acoge con beneplácito que hayan concluido con éxito las negociaciones sobre la Agenda para el Desarrollo después de 2015 y el documento final titulado Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue acordado por consenso en la sesión oficiosa del 2 de agosto del 2015. Decide transmitir el documento final titulado Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Tienen un programa desde este año hasta el año 2030 para conseguir el objetivo que el Papa ha marcado en Laudato Si. ¿Y qué sucede un año después? Viene Cristo. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Si todo esto se llega a cumplir tal cual tienen previsto, ¿cuándo va a aparecer Satanás haciéndose pasar por Jesús? Muy poco antes de que Cristo venga. ¿Cuánto tiempo van a durar las plagas? Un año. Un año. En un día caerán las plagas, dice el texto bíblico. Urias Smith, el pionero adventista, comenta, y otros pioneros adventistas, la equivalencia a un año de plagas. ¿Y las plagas cuándo caen? Cuando Satanás dice, todo esto pasa por culpa de estos que guardan el sábado, y mi Padre os manda castigos. Y luego vienen las plagas. Dios dice, hasta aquí, porque todo el mundo ha hecho su decisión. Mirad cómo los planes satánicos, al conocerlos y saber el año del retorno de Cristo, nos van cuadrando tantas cosas. ¿Veis lo que debemos conocer, hermanos? Termino con esto. Cuadernos CJ, Autoridad Mundial para un liderazgo planetario legítimo. Autor, Toni Comín i Oliveras. Es un catalán, como yo. Pero tiene una diferencia conmigo. Él es jesuita. Autoridad Mundial para un liderazgo planetario legítimo. Introducción, nos habla de los objetivos de un liderazgo planetario, los escenarios y los actores de un liderazgo planetario. Conclusión, el papel de las religiones en el liderazgo planetario.
y os iría pasando página por página. ¿Sabéis de qué año es esto? Julio de 2005. El contenido de la encíclica del Papa y lo que va a conseguir ya estaba precisamente en este folleto de unas cuantas páginas. No os lo voy a mostrar ya, yo termino aquí. Pero tened presente que esto es una agenda jesuítica y la van a cumplir. Y avisados estábamos por las profecías de Dios. Gracias a Dios que nos avisó. No os pasaré el vídeo porque hay problemas cuando paso el vídeo, se ve muy mal y está subtitulado. Son las palabras del Papa cuando habla precisamente de instaurar el domingo como día de reposo. Junto a todo esto. Hermanos, creo que tenemos que pensar mucho ya, porque el tiempo se nos viene encima y hay una gran labor que hacer. Hay que avisar a este mundo que estamos de lleno en la recta final. Que el Señor nos ayude, hermanos, y a estar firmes, porque no debemos caer en nosotros. Cuidado. Vamos a terminar con una oración. Queremos pedirte que estés con nosotros, Señor. Que seas tú el que nos vaya guiando. Que seas tú el que nos vaya preparando para todo. Y que nos ayudes a no callar, aunque nos tilden de locos, de fanáticos, de excéntricos, de satánicos incluso, cuando hay un mensaje tan claro de tu parte para este tiempo final. Ya no podemos perder el tiempo en este mundo con tantas tonterías que Satanás nos ofrece. Quedan pocos años para tu venida y nos hemos de preparar a conciencia. Y si de verdad decimos que amamos al prójimo, danos las fuerzas y la valentía para darles este mensaje a todos, pase lo que pase con nosotros, Señor. Pero está en juego la salvación de muchas personas. Reúne a tu pueblo, Señor. Prepara también a este remanente del remanente que debe salir y únenos a los obreros de la hora 11ª, Señor, todos juntos para ser el pueblo que te esté esperando para tu retorno. Aunque algunos quizás tengamos que ir al descanso antes. Ayúdanos a estar firmes siempre, Señor, a humillarnos y a reconocer todas las cosas que hacemos mal en esta vida y no pensar en que tenemos tiempo para ir cambiando, sino que tú quieres que lo cambiemos ya. No sabemos si llegaremos vivos hasta el momento de tu retorno. No sabemos si viviremos